En esta clase vamos a abordar el tema de dibujo. Vamos a ver la clasificación de los tipos de dibujo que existen. Van a aprender a diferenciar de lo que es un dibujo como comúnmente lo conocen y lo que es el dibujo técnico, que es en lo que vamos a centrar nuestro estudio. También vamos a ver la importancia que tiene que nosotros como mecánicos industriales aprendamos a realizar dibujos. Vamos a ver los instrumentos que se utilizan para realizar dibujos técnicos y por último vamos a ver cómo es que se realiza el proceso de rotulado en los dibujos técnicos. La definición de dibujo como tal es la siguiente: el dibujo es la representación gráfica de seres o cosas reales o imaginarias. Es un medio de expresión propio del ser humano y tan antiguo como él mismo. Para nuestro caso, va a ser una representación gráfica de objetos. Con esa definición que tengamos es suficiente. Ahora vamos a ver la clasificación del dibujo. Si buscamos en internet nos vamos a encontrar con muchísimas clasificaciones, con muchas definiciones muy vastas. Sin embargo, la clasificación más generalizada y más correcta es la siguiente. Se clasifican en dos principalmente: el dibujo artístico y el dibujo técnico. Vamos a ver a qué se refiere cada uno de ellos. El dibujo artístico es más como lo conocemos nosotros al dibujo, que es básicamente hacer formas como esta que tengo aquí en la imagen, dibujos de lo que imaginemos y dibujos de lo que estemos viendo. Es básicamente eso. Se realiza libremente, es decir, que la persona que lo está haciendo es libre de dibujar lo que se le ocurra o lo que imagine. Y el objetivo de este dibujo pues es prácticamente o meramente estética. Este tipo de dibujos se realiza sin ayuda de instrumentos de dibujo. ¿Qué es lo único que se utiliza? Pues se pueden utilizar lápices para hacer este tipo de dibujo que tenemos aquí, el dibujo artístico. Entonces, en resumen, ¿qué sería el dibujo artístico? Pues es todo aquel dibujo que se utiliza para expresar una idea, algo que imaginemos, sin la ayuda de instrumentos, que solamente se utiliza el papel y el lápiz como instrumentos principales. Básicamente eso es el dibujo artístico. Ahora vamos a lo que nos compete a nosotros, el dibujo técnico. El dibujo técnico es la representación gráfica de un objeto o una idea práctica. Y aquí tengo el ejemplo de un dibujo técnico, que es el dibujo de una pieza mecánica. Si observan, aquí ya tenemos líneas, tenemos números que representan las dimensiones, tenemos esta vista y esta vista de acá. Entonces el dibujo técnico va más enfocado a la representación de algo que queremos construir o fabricar. Esta representación que está aquí está guiada por normas que ya están establecidas. Es algo muy importante. En el dibujo artístico no hay normas como tal que te digan cómo hacer tu dibujo. Ahí tú puedes hacer el dibujo que se te ocurra, cuando se te ocurra y como quieras. Aquí en el dibujo técnico no. Aquí hay normas o reglas que te dicen cómo se tienen que realizar los dibujos. Hay normas, por ejemplo, para decirte cómo se tienen que poner estas líneas, cómo se tienen que poner los radios o diámetros, cómo es que se tienen que poner estas líneas de acá. No se ponen como uno quiera, sino que hay reglas y normas que ya están establecidas y te dicen cómo hacer cada uno de estos procesos. Esa es una diferencia entre el dibujo artístico, que no existe ninguna regla, y el dibujo técnico, que existen muchas reglas que te dicen cómo realizar las cosas. Otra de las diferencias del dibujo técnico y el dibujo artístico es que en el dibujo técnico sí utilizamos muchos instrumentos para poder realizar este tipo de dibujos.
En el artístico nada más ocupamos lápiz, papel y tal vez goma. Aquí tenemos que utilizar también lápiz, papel y ahorita vamos a ver qué otro tipo de instrumentos podemos utilizar para realizar este tipo de dibujos. Aquí hay algo importante. Cuando no utilizamos los instrumentos que ahorita vamos a ver, se le llama dibujo a mano alzada o croquis. Es decir, que estamos dibujando solamente con el lápiz y no utilizamos ningún instrumento de medición. Mano alzada se refiere básicamente a algo como lo que voy a hacer aquí. Vamos a suponer que este es mi lápiz. Y la mano alzada pues es que tú empieces a dibujar lo que tú quieras sin usar ningún tipo de instrumento. Por ejemplo, esta línea que tenemos aquí, esta de aquí, está totalmente recta porque fue hecha con un instrumento especial para eso. Pero nosotros también podemos utilizar la mano alzada, podemos replicar esa pieza. Fíjense, la puedo ir dibujando acá. Y esto es a lo que se refiere mano alzada, que no utilizamos ningún instrumento especial para hacer el dibujo. Obviamente, lo más recomendable es utilizar los instrumentos de dibujo para que nos queden dibujos como los que tenemos aquí y no tengamos las líneas chuecas y demás. Entonces, esos dibujos a mano alzada o croquis solamente es para plasmar ideas, porque a mí se me puede ocurrir diseñar esta pieza y la puedo ir dibujando así a mano alzada, así con puros garabatos como decimos, pero a la hora de presentar un dibujo formal, ahí sí lo tenemos que hacer ya con los instrumentos que están diseñados para ello. El dibujo técnico se divide en ciertos tipos de dibujos. El dibujo arquitectónico, que básicamente el dibujo arquitectónico es el que realizan los arquitectos, los planos de las casas, los planos de un edificio, los planos de un estadio, los planos de cualquier construcción que un arquitecto esté realizando. Ese es parte del dibujo técnico. El dibujo mecánico, que es a lo que nosotros nos compete, que se emplea para la representación de piezas o partes mecánicas. Nosotros cuando vayamos a fabricar una pieza mecánica debemos de tener primero un dibujo de esa pieza para la hora de que nosotros la fabriquemos nos vayamos guiando por ese dibujo. Existe otro tipo de dibujo que es el eléctrico, que básicamente son los planos eléctricos, ya sea de una vivienda, de un edificio, de cualquier construcción. Cualquier construcción debe tener su plano eléctrico. El dibujo electrónico se utiliza para representar los circuitos electrónicos. Todos los aparatos electrónicos, las televisiones, las computadoras, los teléfonos, tienen impresos adentro diagramas electrónicos, a eso se refiere, esos dibujitos. Y el dibujo topográfico, por último, que básicamente representa las características de una determinada extensión de terreno. Es lo que hacen los topógrafos, sacan imágenes de los terrenos y eso es el dibujo topográfico. ¿Cuál es la importancia del dibujo? Que para nuestro caso es el dibujo mecánico. Bueno, nosotros como mecánicos industriales nos dedicamos constantemente a fabricar piezas mecánicas. Esas piezas mecánicas, cuando nosotros las vamos a fabricar, necesitamos basarnos en un diseño o en un dibujo donde nos presentan las medidas, el tamaño o dimensiones. Toda la fabricación de esa pieza parte de un diseño o de un dibujo. Por ello, la importancia de que nosotros como mecánicos industriales aprendamos a dibujar o a diseñar piezas mecánicas para su posterior fabricación. Ahí radica la importancia de que nosotros aprendamos a realizar dibujos o diseños mecánicos. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar nosotros para realizar dibujos mecánicos?
están los siguientes. Cabe mencionar que estos instrumentos se utilizan para realizar dibujos a mano. Actualmente ya tenemos computadoras y tenemos programas en los cuales ya no necesitamos de tener este tipo de instrumentos. Ya solamente en la computadora realizamos todo el diseño, todo el dibujo y ahí hacemos todo. Entonces, estos instrumentos cabe recalcar que son únicamente para realizar dibujos a mano. En primera instancia tenemos la mesa, que es básicamente donde nosotros nos vamos a apoyar para realizar nuestro dibujo. El segundo instrumento es la regla T, y es esta regla que tenemos aquí. ¿Para qué nos sirve la regla T? Pues nos sirve para hacer el trazo de líneas. Acá tenemos las escuadras, y las escuadras también nos sirve para hacer trazos de líneas, pero como las escuadras están fabricadas en determinados ángulos, con estas escuadras podemos trazar líneas con cierto ángulo de inclinación. Con la regla T solamente podemos trazar líneas de esta manera, así como va la regla. Podemos hacer esto. Sin embargo, con las escuadras podemos trazar líneas en diferentes ángulos. Tenemos estos instrumentos que también nos ayudan a hacer dibujos a mano. El escalímetro, que es algo como lo que tenemos aquí, este nos sirve para dibujar a escala los dibujos que estemos realizando. Más adelante nos vamos a adentrar en ese término de qué es una escala y vamos a comprender mejor el funcionamiento de este instrumento. Naturalmente necesitamos usar nuestro lápiz, que es con el que vamos a hacer todos los trazos dentro de nuestro dibujo. Y por último tenemos el compás, que este ya es muy utilizado por ustedes. ¿Y para qué nos sirve? Nos sirve para trazar círculos, trazar arcos, trazar algunas longitudes, etcétera. La rotulación. ¿Qué es la rotulación? La rotulación es el diseño y el trazo correcto de las letras y números utilizados en la redacción de notas, letreros o cotas dentro de los dibujos que estemos realizando. En pocas palabras, la rotulación es hacer algo como lo que tengo aquí, realizar las letras dentro de las hojas donde estamos realizando nuestros dibujos. Y aquí hay algo importante. Tenemos tres términos importantes: rasgos superiores, el cuerpo y rasgos inferiores. Vamos a observar esta letra, la B. El cuerpo es este círculo y el rasgo superior pues es el piquito que sale acá. Ahora vamos a ver la G. ¿Cuál es el cuerpo? Pues es esto que estoy señalando, y el rasgo inferior pues es esta curvita que tenemos acá. Así es como vamos a identificar cuál es el rasgo superior y cuál es el rasgo inferior y el cuerpo de la letra. Hay ciertas normas para hacer la rotulación, no nos vamos a meter nosotros mucho a lo que es la rotulación, sin embargo ahorita aquí vamos a hacer un ejemplo. Miren, vamos a suponer que esta es una hoja blanca y que esto de aquí es un dibujo de una pieza mecánica. Entonces, muchas veces tenemos que poner en la parte inferior el nombre de la persona que está haciendo el dibujo, el nombre de la pieza o cosas de ese tipo. Y para eso utilizamos la rotulación. ¿Y cómo vamos a hacer la rotulación? La hacemos de la siguiente manera. Generalmente va hasta abajo de la hoja donde tenemos nuestro dibujo. Yo lo voy a hacer más acá arriba. Lo que hacemos es trazar una línea como la que estoy trazando aquí. Así. Y vamos a trazar otra línea abajo para determinar la altura de las letras que quiero realizar. Como les comenté, hay reglas para eso. Hay ciertas reglas que te dicen cuál es el mínimo de altura que debe tener una letra, cuál es el máximo. Ahorita nosotros no nos vamos a meter en eso. Entonces yo quiero que mi letra mida esto de alto. Es decir, que voy a dibujar mi letra de aquí hasta acá. Ese sería mi segundo paso. El tercer paso es dividir
este espacio de aquí en 3 partes iguales. Entonces lo que voy a hacer es dibujar esas líneas, otras 2 líneas, para dividir ese espacio en 3 partes iguales. Muy bien, aquí ya tengo dibujadas mis líneas. Si se fijan, dividí la primera línea y la segunda línea que dibujé en 3 partes iguales. Está esta parte, esta de aquí y esta de acá. Entonces, ¿cuál sería el procedimiento para rotular? Vamos a hacerlo aquí. En esta línea de en medio va el cuerpo de la letra. En la línea de arriba van los rasgos superiores y en la línea de abajo van los rasgos inferiores. Vamos a dibujar la Q. La Q se dibujaría de la siguiente manera. Hacemos el círculo, que sería el cuerpo de la letra, y el rasgo inferior, que sería en este caso así. Vamos a dibujar una U. La U no tiene rasgo superior ni rasgo inferior. Una E tampoco tiene rasgo superior ni rasgo inferior. La B ponemos para arriba. La F, vamos a dibujar la F. Esa tiene rasgo inferior. Ahora vamos a combinar mayúsculas con minúsculas. Vamos a poner la A. Ahí está. Vamos a poner la M. Si se fijan, la A no la pasé hasta acá porque se vería muy extraño. Fíjense cómo se observaría, se vería muy grande con respecto de la M. Entonces se tiene que empezar de aquí, desde el cuerpo. La P mayúscula, por ejemplo, ¿cómo quedaría? Ahí está. B mayúscula. Quedaría algo así. C mayúscula. La I minúscula la pondremos así. La I mayúscula la pondremos así, sin los 2 palitos de acá. La L mayúscula sí la pondremos de esta manera. Y algo más o menos así es como se realiza el rotulado. Como les comenté, no nos vamos a meter mucho en las reglas ni en cómo se rotula cada una de las letras, por cuestiones que nosotros nos tendremos que enfocar más en el diseño de piezas por medio de computadora. No nos vamos a enfocar en el dibujo de piezas a mano, con escuadras ni con reglas, sino que nuestro estudio se basa en dibujar piezas en un programa de computadora. Aquí me quedaron un poco chuecas porque pues estoy trabajando en la computadora, estoy trabajando con el ratón de la computadora, por eso quedan así, pero ya en papel deberían de quedar un poco mejor. Pero básicamente ese es el proceso. Se dibuja una línea principal, después se dibuja la segunda línea que va a delimitar la altura de esas letras y dividimos esa altura, dividimos lo que hay de aquí hasta acá, lo dividimos en 3 y trazamos esas 2 líneas para poder hacer nuestro rotulado.